Hola a todos, bienvenidos a este consejo de psicotécnico en el que vamos a repasar la ortografía de la G. Bien, como sabéis, los sonidos G y J en español se puede pronunciar con G o con J. Y es por ello que es importante conocer las normas ortográficas para saber cuándo tenemos que utilizar una letra u otra. ¿Vale? Es esencial pues recurrir siempre a las indicaciones que hace la Real Academia Española, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros ya hemos resumido todas esas normas en nuestros apuntes. Así que vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a ellas y vamos a intentar recordarlas, ¿vale? No olvidarlas para luego no cometer errores. Bien, lo primero que nos dicen las normas en referencia a la G es que determinadas partículas que se pueden colocar en las frases tanto al inicio, en el medio o al final, o sea, están atendiendo a unos criterios posicionales dentro de la palabra, se van a escribir siempre con G. Es el caso, aquí tenéis, de la partícula inge, la partícula gen o la partícula gio. ¿Vale? En este primer ejemplo, esas partículas van en el inicio de la palabra, entonces palabras como ingeniero, ingenioso, ¿vale? Se van a escribir con G. En el caso de gen, pues gendarme, gente, genoma, ¿vale? Y en el caso de gio, sí es cierto que no hay muchas palabras, de hecho, la única que reconoce de palabras que empiezan por gio es la giobertita, que es un mineral, ¿vale? Esta partícula también puede ir en el medio de la palabra, como ocurre, por ejemplo, con quingentésimo, que sería pues en el orden de una serie, pues aquel elemento que ocupa el lugar 500 sería el quingentésimo, ¿no? Después tenemos la palabra agente, en el que tiene la partícula gen en medio, y prodigioso, el que tiene la partícula gio también en medio. Esta partícula también se puede encontrar al final. Esfinge, virgen, colegio, ¿vale? Estos serían algunos ejemplos en los que siempre vamos a escribir con G aquellas palabras en las que aparece esta partícula. ¿Cuál es el problema? Que hay excepciones. Y es por ello que aquí está en rojo, ¿no? Entonces tendríamos, en el caso de Inge, pues he colocado algunas de ellas como sería ingerir, que puede escribirse con G o con J, injerto, ¿vale? Después con gen las palabras jengibre, ajenjo o gen. Y con la partícula gio, pues tendríamos bujía, herejía, lejía, aquellas palabras que terminan en plegia, plejía, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a intentar recordar estas normas ortográficas y como ya sabéis, recurrimos siempre a plasmar esta información en fichas, ya que luego estas fichas nos pueden servir pues, para hacer un repaso rápido y también para utilizarlas como si fuera un juego, ¿vale? Para recordar cosas. Entonces, vamos al primer caso, que es la partícula inge. Vale, he puesto, pues una de las principales cosas que llama aquí la atención es el inge con G o con J, ingerir, ¿vale? Vamos a recurrir aquí para poder recordarlas a palabras de la misma familia léxica, es decir, que atienden a esos verbos, ¿de acuerdo? Con ingerir con G tenemos las palabras ingesta e ingestión y con la palabra ingerir con J, palabras como injerto o injerencia. Claro, lo que nos está indicando que cuando utilizamos el verbo ingerir con G nos estamos refiriendo a comida o medicamentos. Por eso las palabras ingesta o ingestión. Ha ingerido, ¿vale? Las pastillas después de una gran ingestión de comida, ¿de acuerdo? Y eso nos puede ayudar a recordar que el verbo ingerir, cuando se refiere a comida o medicamentos, se va a escribir con G. ¿Qué es lo que pasa con el verbo ingerir con J? Ingerir con J se utiliza para decir que se está introduciendo, pues ya sea una planta o una palabra en un texto. Entonces, decimos un injerto, que viene de ese ingerir con J, cuando se introduce una rama, por ejemplo, en un tronco, o cuando hay un injerto de piel, un injerto de pelo, ¿de acuerdo? O en el caso de una injerencia serían cuando se introducen palabras en un texto, cuando alguien interrumpe un diálogo, ha hecho una injerencia, ¿vale? En este caso se introducen, digamos, palabras, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a utilizar para poder recordar las diferencias entre ingerir con G e ingerir con J. Estamos recurriendo a la familia léxica. Bueno, pues ya tenemos una pequeña ayudita, un pequeño tip para recordar cuando en este caso se va a escribir el inge con G o el inge con J. Pasamos al siguiente, que tendríamos aquí como ejemplo jengibre, ajenjo o gen. El caso de la partícula gen, que por lo general se escribe con G, ¿cuándo la vamos a escribir con J? Bueno, pues aquí en este caso
Dados los ejemplos, yo recurrí a agruparlos. Entonces tenemos un grupo de plantas, un grupo de insectos y otro de algo más de esa miscelánea. Vamos a verlos poco a poco. Palabras como jengibre, geniquén, genabe o ajenjo, todos son plantas, ¿de acuerdo? Entonces la agrupamos de esta forma, ¿no? El jengibre, pues la verdad que es bastante conocido porque es una especie que se utiliza tanto en infusiones como en comida. En este caso la partícula gen se escribe con J. La siguiente es con G, gibre, ¿vale? Pero la primera, ese gen, es con J. Después también tenemos el geniquén, que es una palabra sudamericana que hace referencia a la pitera, ¿vale? Seguramente lo habéis visto, son esas pencas que encontramos en ocasiones en bordes de carreteras. Después tenemos el genabe o ajenabe, que es la mostaza blanca, y el ajenjo, que es una planta que entre otras utilidades se usa para hacer el licor de absenta, ¿no? Entonces hemos agrupado estas excepciones de gen, ¿vale? Porque hacen referencia a plantas. Después tendríamos las que hacen referencia a insectos, que son el jejen y el comején. Son palabras de origen sudamericano, pero también no hacen caso de la norma de gen con G, sino gen con J. El jejen es un mosquito y el comején es una termita. Y por último tendríamos ese otro grupo de miscelánea en el que encontramos palabras como genízaro. Genízaro admite la doble grafía, se puede escribir con G o se puede escribir con J. Y esto está interesante de cara a ejercicios en los que te dice, indica si hay alguna falta de ortografía. Esta palabra se puede escribir de las dos formas y no presenta ninguna falta de ortografía. No sería el caso, por ejemplo, de mejenga, que es un partido amistoso de fútbol, ¿vale? Que en este caso siempre debe escribirse con J. O, por ejemplo, ojen. Ojen, lo he puesto aquí en minúscula, ya que Ojen con mayúscula es el nombre de un pueblo de Málaga, en el cual se elabora un aguardiente que se denomina Ojen. En este caso sí es cierto que hay una cancioncilla, ¿vale? Que se le asocia a este aguardiente, que sería la de una copita de Ojen, ¿vale? En este caso la cancioncilla sí os sirve para recordarlo, ¿vale? También la incluiríamos en ese tipo de excepciones de palabras que conteniendo la partícula gen se van a escribir con J. Bien, y por último nos vamos a nuestro último grupito de palabras que son los de gio, gia. Pues bien, en este caso hemos puesto palabras que acaban en esa terminación, ¿no? Tenemos las palabras bujía, herejía y lejía, entre otras. El truco que vamos a utilizar ahora es el de la frase o, en este caso, la poesía. ¿Por qué? Porque como son todos terminaciones, es fácil que se produzca una rima. Entonces, yo he hecho una palabra con esta, perdón, yo he hecho una poesía con estas palabras que sería, por ejemplo, el mecánico sabía que limpiar la bujía usando lejía era una herejía, ¿vale? En este caso hemos condensado en esta poesía todas las palabras que son excepción a la norma, ¿vale? Que puede ser otro recurso para poder recordar este tipo de excepciones, ¿no? Es muy fácil, o sea, y es recomendable, pues en el caso en que sean terminaciones iguales, pues es muy fácil que se produzca una rima. Entonces, el recurso de utilizar una frase, una poesía, una rima, lo que queráis, pues es bastante útil para ayudarnos a recordar este tipo de normas ortográficas. Bien, como veis, estos truquitos que hemos dado, el de la familia léxica, el de agruparlas según su significado o el de hacer una frase o una poesía, es algo que podéis utilizar pues en cualquier tipo de norma ortográfica o como cualquier recurso para memorizar algo. No tiene por qué ser siempre ortografía. ¿De acuerdo? Aquí no se acaba todo. Una vez que hemos elaborado nuestras fichas, lo que vamos a hacer es agruparlas en un montón de no me lo sé y me lo sé. Esto quiere decir que las leemos, las repasamos, vemos si somos conscientes de recordarlas, si las recordamos, la ponemos en un montón de me lo sé y si no en un montón de no me lo sé. El montón de no me lo sé es conveniente repasarlo todos los días, ¿de acuerdo? El de no me lo sé, o sea, el de me lo sé pues ya podemos dejarlo para hacerlo pues cada 2 días, 3 días, una semana, ¿vale? Ya eso sois vosotros los que tenéis que decidir. Bueno, pues empleando esta serie de truquitos, ya veréis cómo vais a ser capaces de recordar todas las normas ortográficas, que son varias, ¿de acuerdo? Pero de esta forma conseguiremos recordarlo fácilmente.
Bueno, pues ya solo me queda deciros que nada, que ya conocéis la teoría, elaborad vuestras propias fichas, son fichas personales, pero bueno, yo ya os he dado una serie de pautas que podéis copiar o si no podéis personalizarlas. Lo importante es ponerse a trabajar. Así que nada, os dejo a recordar la ortografía de la G. Un saludo y hasta la próxima.